Bienvenidas y bienvenidos al podcast Diálogos de Futuro desde el CLAD, Voces Iberoamericanas, una iniciativa conjunta entre la revista del CLAD, Reforma y Democracia, y el equipo Travesía a la Innovación Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina. Proponemos un espacio de diálogo sobre democracia, gestión y políticas públicas, gobernanza, función pública y demás temas de interés sobre lo público para nuestra región y para el mundo. El ciclo Diálogos de Futuro completó 4 temporadas entre 2021 y 2023, reuniendo 40 diálogos con expertos, incluyendo académicos y gestores públicos. Esta 5ª temporada se proyecta desde el CLAD hacia toda la comunidad iberoamericana, acompañando el rol dinamizador de la revista Reforma y Democracia en su nueva etapa. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este 6º episodio del podcast Diálogos de Futuro, Voces Iberoamericanas, una iniciativa entre la revista del CLAD, Reforma y Democracia, y el equipo de Travesía a la Innovación Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina. En este episodio vamos a conversar sobre gobierno abierto, pero vamos a mirar este puente que existe entre teoría y gestión tan importante para la administración pública, y así lo hemos llamado, entre teoría y gestión, aprendizajes sobre gobierno abierto. Mercedes. Bienvenidos todos y aprovecho entonces a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Oscar Oslak, él es investigador titular del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina, es PhD en Political Science y Master of Arts in Public Administration de Berkeley University y doctor en Economía y Contador Público, siempre resalta ese título inicial. Ha tenido cargos importantes en la gestión pública en Argentina y además es profesor en numerosas universidades y ha escrito libros cruciales para la administración pública iberoamericana, así que un honor tenerlo aquí. Por otro lado, muy bienvenido José Luis Ros Medina, él es director académico del Máster de Administración Electrónica y Gobierno Abierto de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y además es graduado cum laude en Sociedad de Desarrollo y Relaciones Laborales y MBA, esos son sus títulos. Y por otro lado, es muy importante a los fines de lo que vamos a conversar hoy, director del 2º Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Bienvenido. Y Esther Kaufman, que se suma como comentarista en esta sesión. Ella es coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA, internacional ya desde 2015. Es abogada, máster en Ciencias Sociales de Flaxo y además tiene varios posgrados, pero hay uno en particular de Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación en el Desarrollo que resaltamos aquí. Y es presidenta del Comité Científico Internacional del 2º Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. A los tres, muchísimas gracias por participar en este encuentro. Muy bien, y gracias, Mercedes. Y volviendo al 2º Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, que tuvo lugar en Vitoria el mes pasado, el placer que tenemos es que tenemos 2 de los autores como invitados, que son Oscar y José Luis, de los autores invitados al número 93 de la revista que realizamos en colaboración con Raga y del que Esther Kaufman fue coeditora. Así que aquí, digamos, queremos cerrar un círculo para continuar de todas maneras creciendo en espiral en los temas que le interesan a la gestión pública en América Latina y en nuestros países afiliados y a todos los amigos y amigas que queremos mejores democracias y mejores gobiernos. Así que le damos continuidad a ese congreso espectacular que tuvo lugar en Vitoria y del que estos 3 protagonistas de hoy también fueron protagonistas. Así que sin más dilación, vámonos a conversar sobre gobierno abierto. Bueno, la pregunta inicial que queremos plantear, así como rápido, es ¿qué hemos aprendido sobre gobierno abierto en estos años
de pensar y aplicar el concepto, ¿cierto? Y que hemos aprendido en términos teóricos y que hemos aprendido en términos prácticos, que son, digamos, dos espacios de aprendizaje que si no se encuentran, tampoco es que sean tan útiles. Adelante, José Luis y Oscar. Oscar, bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Eh, bueno, gobierno abierto empezó como una consigna, ¿no? Con una manifestación del presidente Obama cuando asumió su primer gobierno allí por el 2009, donde indicó que su gobierno iba a ser transparente, participativo y colaborativo, con lo cual estableció los tres pilares de lo que iba a ser una filosofía de gestión pública de la que probablemente Obama jamás se imaginó que iba a tener el impacto que realmente tuvo. Había, por supuesto, antecedentes del uso del término gobierno abierto muchos años antes, cuando se discutía la ley de acceso a la información pública, cuando se discutió también en Estados Unidos el tema de la rendición de cuentas, pero yo diría que hay una distancia muy grande entre un término, una noción y un concepto, ¿no? Normalmente las cosas empiezan con una palabra, un término, luego se va generando una noción hasta que se conceptualiza y, bueno, la conceptualización implicó que una serie de autores, entre los cuales los incluimos con José Luis, hemos intentado de diversas maneras referirnos al tema. Hay organizaciones, primero la Alianza para el Gobierno Abierto, la UGP, que operó como una suerte de correa de transmisión de este término, de este concepto, lo mismo que los organismos internacionales que rápidamente se hicieron cargo del concepto y empezaron a utilizarlo, ¿verdad? En sus mecanismos de difusión. La academia empezó un intenso proceso de construcción analítica, sobre todo definicional, ¿no? Que trató de interpretar, yo diría, lo que en la práctica del gobierno abierto comenzaron a pergeñar los distintos gobiernos en la medida que se incorporaron a la alianza del gobierno abierto, ¿no? Pero tal como lo observamos en un trabajo que escribimos hace muchos años ya con Esther, eh, hubo, digamos, un exceso, yo diría un exceso, en los planes de acción, en el sentido de que rebasaron largamente cualquier definición contenedora de este concepto, lo que llevó a extender las definiciones para hacerlas más abarcadoras. Yo creo que en la práctica muchos gobiernos siguieron haciendo en nombre del gobierno abierto lo que ya venían haciendo, sobre todo en materia de gobierno electrónico. Y hubo también toda una polémica acerca de si el gobierno electrónico es lo mismo que el gobierno abierto. Bueno, eso fue zanjado muy tempranamente. Bueno, allá por el año 2013, yo propuse medio tímidamente que debíamos referirnos a Estado abierto, ¿no? Como un concepto que a partir de los pilares del gobierno abierto debía alcanzar cualquier forma de organización estatal o programa que utilizara recursos públicos que debían ser transparentes, que debían rendir cuentas a la ciudadanía. Y bueno, esa idea que expuse allí por el 2013 fue adoptada primero por CEPAL, que me pidió que desarrollara un trabajo sobre el concepto de Estado abierto. Luego lo adoptó la OCDE, etcétera. Y hoy en día los planes de acción de muchos países latinoamericanos plantean de eso de ir del gobierno abierto al Estado abierto para aludir a la inclusión dentro de los planes de acción de compromisos que están planteados generalmente por otros poderes del Estado, por gobiernos subnacionales, etcétera. Yo creo que en lo conceptual se avanzó después, sobre todo en la clasificación de iniciativas de gobierno abierto, en el desarrollo de metodologías para priorizar proyectos, incluyendo criterios, incluyendo indicadores, etcétera. Creo que también se avanzó en la vinculación del gobierno abierto con otras temáticas,
como la temática de la democratización, la temática de la digitalización de los gobiernos, el tema de la ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y diría que la práctica del gobierno abierto se fue extendiendo además a los demás poderes del Estado, los gobiernos subnacionales, y también diría que por extensión fueron siendo adoptadas por universidades, por partidos políticos, etcétera. Así que yo resumiría en principio con esta intervención mi respuesta a tu pregunta, María Victoria. Gracias, Oscar. José Luis. Muchísimas gracias por la invitación y qué lujo estar en este podcast. Desde luego, muchas gracias al CLAD, a ti, María Victoria, por poder compartir esta conversación con dos figuras tan admiradas como son Oscar y Esther. Para mí, participar en este espacio pues, es una oportunidad para un diálogo académico, intergeneracional incluso, porque Oscar lleva reflexionando décadas sobre el Estado, sobre su legitimidad, y Esther pues, ha sabido traducir el concepto de apertura en clave de ética y de inclusión. Para mí estar aquí desde luego, es un tremendo honor. Yo vengo de la investigación aplicada y de la articulación de redes, en especial de la Red Académica de Gobierno Abierto, donde trabajo mano a mano con Esther, y venimos de este segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, organizado por la CEPAL, en el que tú también estuviste presente, María Victoria, que te agradecemos mucho tu presencia y tu implicación. Y desde esta red hemos tratado de conectar tres dimensiones, que no es fácil: la reflexión teórica, la práctica institucional y la generación, la formación de capacidades. Cuando hacemos esta pregunta que nos lanzas, de cómo ha evolucionado el concepto, bueno, ya vemos que han pasado más de 10 años desde que se está aplicando en toda su envergadura en la región, y empezó tímidamente a consolidarse, pero ya está claramente consolidado. Y creo que el principal aprendizaje es que no es una política pública el gobierno abierto, sino es una filosofía de gestión. En la teoría el avance ha sido notable. Oscar es uno de los autores más importantes, por no decir el más importante, sobre estas cuestiones en nuestra región. Y hoy ya claramente hablamos de Estado abierto, pues en gran medida gracias a sus publicaciones. Un concepto que se ha ampliado desde el campo del gobierno hacia los parlamentos, hacia los sistemas judiciales, las universidades, incluso las entidades de control. Es un ecosistema de apertura el que estamos trabajando, y en esa línea además están las organizaciones internacionales, ya por suerte, la CEPAL, el CLAD, y se reflejan múltiples investigaciones, algunas recientes y otras no tan recientes, sobre transparencia, sobre rendición de cuentas o sobre calidad democrática. En la práctica, el concepto, como decimos, ha crecido mucho, se ha consolidado, pero en la práctica, sin embargo, los progresos son claramente desiguales. Bueno, particularmente puedo aportar algunas evidencias, algunos estudios en España y en Iberoamérica de cómo se ha ido aplicando, cómo se han ido produciendo resultados en base a las políticas de gobierno abierto. Precisamente en este congreso que vivimos hace pocas semanas, se ubicó dentro de la Cumbre Global de Gobierno Abierto, de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y una de las reflexiones que tenemos encima de la mesa es que estamos en un proceso, en un periodo de crisis de la democracia, de la calidad democrática, con involuciones democráticas en muchos de nuestros países, y tenemos un sentimiento, un sabor agridulce, porque estas políticas que hemos articulado en algunos países no han dado los resultados esperados, no han sido esos resultados tan tangibles o tan medibles o tan sensibles por la población, y vemos que hay algunos discursos que actualmente están ganando la partida y que no apuestan precisamente por el gobierno abierto, sino por todo lo contrario, por gobiernos mucho más directos, populistas de uno u otro sentido, que hablan mal de la separación de poderes, de la división de poderes y de lo que es la democracia, lo que entendemos por democracias liberales, que tienen ese funcionamiento complejo. Hablan de una democracia más simplificada, que normalmente y casi siempre es una democracia de menor calidad. Entonces es verdad que estamos en un buen momento también para hacer un podcast de este tema,
porque en muchos de los países donde se han aplicado estas políticas no han tenido los efectos esperados. Ahora bien, la pregunta creo que es, ¿no los han tenido porque las políticas no eran lo suficientemente efectivas o más bien porque no se han aplicado estas políticas con la calidad, el rigor, la sostenibilidad, los recursos necesarios para que tuvieran efecto? Bueno, yo soy de la creencia que es la segunda, la respuesta es la segunda y no la primera. Pero estamos en un proceso también de redescubrir o de repensar estas preguntas a ver cómo las reformulamos. En cualquier caso, me parece que una de las enseñanzas también de esta década es que la aprobación de normas no garantiza por sí sola la apertura. La apertura, la calidad democrática, se construye culturalmente. Es un proceso cultural. Y la medida en que ese proceso cultural no se gana, esa batalla cultural no se gana, a lo mejor es porque se ha perdido en algunos países que estas políticas, pues hay tendencias que digamos, discuten abiertamente. Yo con eso me quedaría en esta primera pregunta tan interesante. Muchísimas gracias. Esther, comentarios a nuestros autores. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme y me encanta estar en esta compañía. Realmente es un honor acompañarlos. Y bueno, venimos del segundo congreso de Raga y en realidad lo que yo siempre he sentido es que los conceptos no van acompañando demasiado las prácticas. Es decir, las prácticas se disparan, esto es lo que vimos con Oscar, que era lo que comentaba la investigación del 2014, y sigue aconteciendo porque lo que seguramente sucede es que hay tales necesidades diversas de apertura, tales necesidades diversas de participación, etcétera, que cada cual toma, cada sector, cada país toma, es decir, lo que le viene bien y nunca se termina de consolidar, me parece, conceptos abarcadores. Y en este sentido, traigo a colación una conversación que tuve con Oscar, que realmente no hay debate sobre los conceptos. Los conceptos están estáticos y las prácticas se disparan, es decir, para los lados donde cada grupo siente que le viene bien. Entonces esta disparidad es complicada, sobre todo cuando se van sumando temas como mencionaba José Luis, de la democratización, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible y toda la línea de la Agenda 2030, y se van sumando cuestiones y cuestiones y cuestiones que no terminan de consolidar en núcleos realmente firmes, con un marco conceptual que sea fuerte. En ese sentido, Raga, como decía José Luis, tiene una función y en estos dos congresos lo ha demostrado, es decir, es sumamente rico y diverso respecto a cómo se van planteando en estos encuentros de organismos internacionales las posturas, las investigaciones, las publicaciones. Bueno, esto lo vemos precisamente en este dossier con el que hemos avanzado bajo el ala de nuestra querida María Victoria. Es decir, ahí lo que hay es realmente aparecen debates sobre cuestiones que en general no se debaten y un encuentro entre lo conceptual y lo práctico que no es lo que estamos acostumbrados a presenciar. Es cierto, como dice José Luis, que los progresos son totalmente desiguales, precisamente porque no se mueve lo conceptual, porque se ha ido agregando cuestiones y porque no hay una sistematización de ese conjunto. Por lo tanto, la presencia de la academia es esencial y bueno, estamos muy contentos precisamente de que en la cumbre de Victoria se haya
incluido nuestra participación, porque es lo que realmente creo que se necesita. No es determinante, pero yo creo que para estas cuestiones que se han estado planteando y las necesidades de reformulación son claves. Bueno, pues dame un segundo, Mercedes, Dale. quiero darle continuidad, digamos, a lo que estoy escuchando, y es que, digamos, esta fractura entre teoría y praxis que es tan común en todos los campos del conocimiento y que, digamos, todos queremos cerrar porque de otra manera ambos se vuelven inocuos. Creo que de alguna manera la praxis, si no retroalimenta la teoría, y si la teoría no recoge, sistematiza lo que tú decías, pues un poco estamos hablando en dos idiomas distintos, algo que ya hablábamos en el Congreso, ¿verdad? Como en dos lenguajes que no se encuentran. Justamente, digamos, escuchando esto, pero como de alguna manera queremos creer, porque esto es parte de lo que nos mueve, digamos, en la administración pública, está este deseo de que las cosas pasen. ¿Habría alguna, o se les ocurre alguna práctica, algún caso, alguna experiencia, no tiene que ser un caso, alguna experiencia concreta que uno diga, hombre, a pesar de esto, digamos, de esta brecha que ya existe, a pesar de la dificultad de hablar el mismo idioma, encontramos una praxis que nos valida lo que estamos pensando finalmente, que nos valida lo que estamos diciendo, y es que sí podemos generar un Estado y un gobierno más abierto, más cercano, más transparente, más participativo y más colaborativo. ¿Me toca a mí? Sí, sí, sigue, adelante. Mira, experiencias hay muchas, ¿eh? En aquel trabajo que hicimos hace ya más de 10 años con Esther, eh, yo he hecho un relevamiento de más de 700 iniciativas, que las leí todas, y hice una clasificación en aquel momento que fue un avance porque pudimos crear 7 categorías, grandes categorías en materia de gobierno abierto y unas 29 subcategorías, por lo menos para ver qué se estaba haciendo eh, por lo menos en lo que los gobiernos decían que estaban haciendo cuando hacían gobierno abierto. Bueno, yo creo que esa clasificación sigue siendo válida. Hubo allí algunas experiencias notables. Recuerdo que un proyecto estrella, o como lo llamen, de la OGP, por ejemplo, planteaba que allí en Dinamarca se había desarrollado un programa de intervención de adultos mayores en la definición de políticas públicas en materia vinculada justamente con la situación de de los adultos mayores, que iba a ser administrada directamente por ellos, ¿no? En la experiencia de gobierno, bueno, fue considerada pionera. Yo creo que los mayores avances, creo que la pregunta es complicada, ¿no? Porque hay muchos ejemplos de iniciativas y de proyectos que por ser incluidos en planes de acción pueden ser considerados de gobierno abierto, pero que podrían haber sido también parte de un plan de digitalización gubernamental o de un proyecto en general de reforma estatal, ¿no? Y ejemplos, yo diría que sobran, ¿no? Desde la carpeta ciudadana, que tienen países como España, por ejemplo, Colombia, Argentina, y prácticamente en todas partes se ha generalizado la carpeta ciudadana. Por supuesto, los portales para trámites online, que no existían hace 20 años atrás, pero que también es una práctica generalizada, donde los ciudadanos pueden ingresar y evitar la realización de largos trámites administrativos, lo pueden hacer online con la administración pública, la firma digital y todos los avances que justamente en el trabajo que presenté en la revista del CLAT, que está mencionando María Victoria, tiene que ver con la proactividad estatal, la idea del gobierno personalizado a partir de las posibilidades que brinda hoy en día la interoperabilidad y la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, yo creo que mirando las experiencias más recientes, eh, y aquí plantearía una tendencia general, más allá de poder nombrar, que conozco varios casos, pero no quiero referirme a experiencias específicas.
porque tampoco podría decir que son las más relevantes, pero sin embargo marcaría dos tendencias importantes que noto, por lo menos en la orientación de los planes de acción de los gobiernos en los últimos años. Por un lado, la introducción de prácticas de gobierno abierto más en gobiernos locales que en gobiernos nacionales. Es evidente que el gobierno abierto funciona mejor a nivel local, donde la cercanía con la ciudadanía por lo menos promete resultados más sostenibles, y en ese sentido creo que los gobiernos municipales, los gobiernos locales en general, tienen mayores posibilidades de éxito o de sostenibilidad en sus reformas que los gobiernos nacionales, que en general adoptan una iniciativa en los planes de acción, se llevan a cabo y se murieron rápidamente porque no son sostenibles. La segunda tendencia que marcaría es hacia la búsqueda de lo que llamaría soluciones colectivas entre países para crear o construir comunidades de reformadores, ¿no? Público, es decir, buscar formas de colaboración entre países para, por ejemplo, para proteger el espacio público, para acelerar reformas que pasen del caso piloto a implantaciones más generalizadas, sobre todo con relación a ciertas cuestiones críticas, como puede ser el tema de la corrupción o puede ser el tema del medio ambiente, ¿no? Yo mencionaría, por ejemplo, una experiencia que se llama la UGP Local Circle on Climate Action, sobre, digamos, el círculo local de la OGP para la acción climática, que fue lanzada por una serie de gobiernos subnacionales que apunta a aplicar los principios del gobierno abierto hacia la acción climática global. También mencionaría, por último, para responder a esta pregunta, a algunas experiencias que también a nivel de las provincias argentinas están siendo desarrolladas. Son varias las provincias y algunos gobiernos locales que en la Argentina han entrado a formar o construir un ecosistema de integrabilidad de datos, donde hay justamente la aplicación de inteligencia artificial, de manera que se pueda avanzar en el proceso que inició Estonia hace 20 años atrás, o más de 20 años atrás, de ir hacia la posibilidad de un gobierno proactivo, de un gobierno personalizado, y tal vez esto esté mucho más cerca en el horizonte. Aquí en la Argentina no sé de otras experiencias similares que se estén produciendo en otros países latinoamericanos, pero menciono esta porque la conozco particularmente, que se inició en la provincia de Neuquén y se está extendiendo en este momento a 7 u 8 provincias argentinas. Así que esta es mi respuesta por ahora, María Victoria. Bueno, me parece que pude haber hecho mejor la pregunta, pero por favor, José Luis. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria. Mira, creo que hay casos tangibles muy efectivos de que se pueden apreciar los resultados, pero también podemos apreciar, a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Esto decimos en España, no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena. Y un ejemplo reciente, hace muy poco tiempo, se ha eliminado pues, los órganos garantes de la transparencia, el sistema de órganos garantes de transparencia en México. Con ellos el INAI, el nacional y todos los subnacionales. Y es interesante lo que arrojan los primeros datos. Según las estadísticas oficiales publicadas, el INAI aceptaba el 99% de las solicitudes de acceso o reclamaciones de acceso que le llegaban. Y según artículo 19, según denunció hace muy poco, artículo 19, la nueva entidad que se había constituido, que es Transparencia para el Pueblo, rechaza el 99% de las solicitudes. Es decir, que a veces no teniendo estas políticas de gobierno abierto, o eliminándolas o cambiándolas o sustituyéndolas, vemos cómo tienen, cuáles son sus efectos o cuáles eran sus efectos. A veces no los percibimos cuando están aplicados, pero cuando se eliminan, sí. Y en este momento estamos teniendo pruebas, ¿no?, de eliminación en varios países o de retroceso de normativas de transparencia, como ha pasado en Argentina o
como ha pasado en otros países. Es verdad que esto es una denuncia de artículo 19, no son estadísticas oficiales. Vamos a ver estas estadísticas oficiales y vamos a darle tiempo también a la nueva entidad. Yo estuve hace unos meses invitado en la presentación del Portal Nacional de Datos Abiertos de México, y lo que le escuché al gobierno me gustó bastante, pero parece ser que la eliminación de estos órganos garantes y hacerlos depender directamente del gobierno parece ser que va a tener un efecto negativo sobre la transparencia. Entonces digo, es un ejemplo de algo que acaba de suceder. Muy cercano a ti, María Victoria, ahora mismo se está co-creando el plan de gobierno abierto de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, ha tenido la participación, esto lo vimos en la Cumbre Global y fue señalado como una buena práctica en la Cumbre Global de hace pocas semanas, de 11.000 ciudadanos y ciudadanas. Han participado mediante votaciones y cabildos presenciales y digitales para priorizar los compromisos del plan. Bueno, vemos cómo, aunque parezca que hay cansancio con estas políticas o que a veces no hay la participación suficiente, cuando se articulan bien sí que la gente participa y sí que la gente las demanda. Y querría señalar un tercer caso, que es, lo estaba comentando ahora mismo Óscar, la estrategia de digitalización y automatización de Estonia. Me parece que es el caso más avanzado del mundo, probablemente, su estrategia CRAT, que es, no sé si sabéis lo que es un CRAT, es un ser de la mitología estonia que cobraba vida, estaba hecho de heno y de artilugios domésticos, y cobraba vida cuando su dueño hacía un pacto con el diablo. Al CRAT le podía decir que hiciera todo lo que quisiera ese dueño, lo más execrable, lo más aburrido, lo más recóndito, y a la estrategia de conexión mediante inteligencia artificial, automatización de servicios y personalización de servicios, que de esto habla mucho y muy bien Óscar, le ha llamado Estonia la estrategia CRAT, precisamente porque la IA tiene alguna similitud con este ser mitológico. Bueno, ahí está funcionando muy bien y se están personalizando servicios de manera que cuando un niño o una niña nace en un hospital estonio, pues no tiene que hacer la solicitud de ninguna documentación, su padre o su madre, sino que directamente le llega a la carpeta ciudadana de sus progenitores toda la documentación, los documentos nacionales, las cartillas sanitarias, todo esto, que en nuestros países sabemos que todavía no sucede, es ciencia ficción, prácticamente. Y para acabar, quiero también citar algo que ha hecho Raga junto con la CEPAL, que es la convocatoria de buenas prácticas académicas. Ya llevamos 2, este año que viene creo que vamos a lanzar la tercera, y precisamente fue reconocer cómo la academia, que a veces pues la academia defendemos que haya apertura, pero no somos abiertos, las universidades a veces no son abiertas, etcétera, pues hicimos unos premios para reconocer dónde sí se estaban aplicando políticas de apertura o de colaboración en apertura desde las universidades principalmente. Y vimos prácticas muy interesantes. La primera convocatoria fue en 2022, pues reconocimos, por ejemplo, al Parlamento de Guanajuato, que creó una red de academia abierta en todo el estado muy potente, a la Universidad de Hemisferios, por ejemplo, que participó en los planes de acción de Ecuador, a la Universidad de Valladolid por su portal de transparencia. Prácticas muy interesantes. En 2024, voy a citar solo 2, el plan de sociedad abierta, de la estrategia de sociedad abierta precisamente del INAE, de Juventud Universitaria del INAE, que ya no existe, o la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana de España, que hizo una normativa modelo para todos los ayuntamientos de España en transparencia. Daros cuenta que en España hay 8.100 ayuntamientos y muchos de ellos son muy pequeños y no tienen capacidad para redactar una normativa, una buena normativa de transparencia. Bueno, pues esta federación o esta red de entidades locales la redactó por ellos para que no tuvieran que hacer eso. Bueno, me parece que hay muchas buenas prácticas y algunas con grandes efectos. Hay motivos para la esperanza, podríamos decir, podría concluir. Esa era como la pregunta. A ver, Esther, por favor, tus comentarios. Muy bien. Voy a empezar por José Luis. Disculpa, Oscar, pero me parece que ahí hay una línea muy interesante que ha lanzado, porque realmente la expansión de todas estas políticas ha sido, es decir, mientras lo estamos viviendo no nos damos cuenta, hasta que José Luis menciona lo que pasó con el INAI. Realmente la transformación ha sido increíble. Si nosotros nos pusiéramos fuera del contexto cotidiano, nos daríamos cuenta que
que han sucedido un montón de cosas, que se han instalado un montón de políticas y que para eso, es decir, y que realmente es muy relevante. Esta cuestión de Oscar que decía de los gobiernos locales también se une con la presencia de las universidades a nivel territorial que han estado y que siguen ayudando, es decir, intensamente como para aportar una serie de metodologías y saberes que son propios de la academia y que realmente enriquecen cada una de las prácticas, sacándolas de lo que es la mera mimetización. Es decir, por mi parte, yo he participado en un libro que no terminó de publicarse para el CLAD, es decir, bajo la dirección de Oscar, donde se podía hacer una distinción en los casos en que las políticas se transforman en políticas de Estado. A diferencia de cuando son meras mimetizaciones, y vimos que había países de América Latina que realmente eran muy relevantes en este sentido, independientemente de las políticas en general de gobierno abierto. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Uruguay, etcétera. Es decir, ahí había algo había filosofías que eran propias ya del propio Estado y además que se consolidaban aún ante los cambios de gobierno. Y yo creo que esta es una medida esencial para ver si algo caló, o no caló. Y esto me parece realmente muy relevante. Destaco además, bueno, viendo las tendencias mencionadas por Oscar, realmente gobierno abierto o Estado abierto a nivel nacional parece que se fuera de escala y allí hay problemas de mimetización sin una profundización, sin la profundización pertinente y sin sustentabilidad tampoco. Por el otro lado, sí me parece muy interesante estas respuestas colectivas que se dan fuera del modelo, es decir, que empiezan a avanzar con determinadas líneas y que empiezan a formar redes para defender determinados temas como las cuestiones climáticas que mencionaba Oscar. Pero hay un punto respecto a la cuestión, es decir, la exposición de Oscar que yo quiero remarcar. Es decir, hay una dificultad, por lo menos desde mi perspectiva, respecto al rol de lo tecnológico. Oscar mencionaba la experiencia dinamarquesa premiada en cuanto a la participación, creo que fue uno de los primeros premios. Esta experiencia no tenía tecnología. Y de alguna manera, no sé, nos hemos empezado a meter sin demasiada reflexividad respecto a lo que significa la innovación como innovación fundamentalmente tecnológica. Y yo creo que aquí tenemos que tener cuidado. Es decir, a mí no me corresponde comentar esto, pero sí es un gran hito esta experiencia premiada, y no sabría decir qué pasó desde ese momento, es decir, con el momento actual donde la insistencia en lo tecnológico es casi sin demasiada reflexión sobre los impactos en la democracia, los impactos en la vida ciudadana, los impactos en la vida individual. Y creo que con esto no me quedan así cuestiones más que resaltar que nos damos cuenta en este transcurso que estamos metidos todos, lo importante de determinados desarrollos cuando los perdemos, y coincido totalmente con José Luis en ese sentido. Esa idea, Esther, creo que nos pegó a todos, el reconocer la bondad de la práctica cuando ya no está. Y en este sentido también está relacionado con nuestro episodio anterior del podcast, tenía que ver con la crisis de la democracia, entonces la conversación se torna recurrente para bien de analizar en ese contexto qué es lo que pasa con estas iniciativas. Hay mucha relación entre las dos conversaciones. Está este tema de la práctica y la teoría, ¿no?, que nos viene atravesando en la conversación, ya lo abordaron, pero
como para hacer una ronda breve de que nos comenten qué hallazgos desde la investigación reciente les parece que iluminan alguna tensión, alguna cuestión de estas que estuvieron marcando antes y que hasta ahora parecían como poco exploradas y que ustedes han visto, o ustedes mismos o colegas han levantado o que haya surgido en esta reciente cumbre en Victoria. Bueno, me toca a mí entonces. Dale, seguimos con la misma ronda, dale. Bueno, yo rescataría lo último que planteó justamente José Luis, que es el tema que además desarrollo en mi trabajo para el artículo del CLAT, ¿no? Justamente la experiencia de Estonia, que el año pasado decidí conocer de primera mano y por lo tanto fui a Estonia, estuve en Tallinn y estuve haciendo una serie de entrevistas allí para conocer cómo se originó ese proceso de digitalización en Estonia, qué avances se habían hecho. José Luis mencionó el caso del niño que nace, que es justamente un desarrollo fantástico, ¿no? Pero tiene otras posibilidades, ¿no? De pronto alguien está viajando en un medio público, recibe un llamado en su celular, un mensaje de texto donde le indican que se está discutiendo en el Consejo Deliberante una iniciativa que lo va a afectar positivo o negativamente de alguna manera y se le pide a ese ciudadano que de su punto de vista le comentan con lenguaje claro, de manera sintética, cuáles son las características del proyecto y esta persona ahí mismo, mientras está viajando, puede indicar cuál es su posición y cuando envía el mensaje le llega de retorno una indicación diciéndole que su punto de vista, así como el de todas aquellas otras personas que puedan resultar afectadas por esta medida, van a ser tomadas en cuenta, es decir, estaríamos pasando directamente a una democracia deliberativa si esto se generalizara. Pero yo tengo también, digamos, algunos temores, ¿no? Porque existe un campo de investigación hoy en día muy fértil que está relacionado con las nuevas tecnologías, por lo tanto, con las salvedades que planteé respecto a si podemos clasificarlas o no como gobierno abierto, porque hoy prácticamente todo lo tecnológico pasa a ser objeto de gobierno abierto, no, pero es un tema que me preocupa, que ya se conoce como ciudadanía digital, y que tiene vinculación con la seguridad democrática, ¿no? Porque existen, me parece, nuevas fuentes de vulnerabilidad social, de amenazas a la seguridad personal, a la seguridad relacional de las personas, que son realmente preocupantes, porque la ciudadanía digital hoy en día está reproduciendo o amplificando las desigualdades sociales. Hay un ecosistema digital que funciona como una suerte de arquitectura de control a partir, por supuesto, de la extracción de datos personales, ¿no? Con esta idea de las plataformas privadas que se han transformado en plataformas públicas, con enormes riesgos en términos de derechos individuales que son vulnerados e incluso hay un problema de soberanía digital porque hoy en día, por ejemplo, los Estados Unidos con su legislación pueden entrar, digamos, prácticamente a los datos de todo el mundo, ¿no? Y creo que la investigación, el periodismo, las organizaciones sociales son hoy en día, digamos, las más preocupadas por este fenómeno que está siendo impulsado por los que conocemos como los Techno Brothers, ¿no? Esas 6, 7, 8 grandes conglomerados que dominan el mundo de la explotación de datos y además aprovechados por gobiernos que quieren aumentar el control sobre ciudadanos. Y nosotros tenemos aquí en la Argentina un ejemplo reciente de todo esto, que es el decreto publicado el año pasado por el gobierno argentino, que crea la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que es el tipo de iniciativa que precisamente, según yo lo veo, apunta en la dirección de un mayor control social
con los riesgos que esto supone para la democracia. Así que bueno, son estas las cosas que realmente me están preocupando, por un lado positiva y por otro lado negativamente. Las advertencias sobre el tema de la seguridad y la identidad y demás, claro. José Luis. Y bueno, pues voy a citar algunas investigaciones, algunas ya que se han producido, se han publicado y otras que están en marcha. La primera que me gustaría citar, ya que es de la casa, no del CLAD, sino de la RAGA, de las dos casas que se encuentran en este podcast hoy, es la del INTULAT, el Índice Latinoamericano de Transparencia de las Universidades. Es un trabajo que venimos desarrollando hace tiempo, dándole mucha profundidad metodológica al análisis y en el que vamos a evaluar la transparencia de las universidades de América Latina y a compararla entre sí, las más grandes de todo el continente, y ver cómo, decía hace un momento, en la academia se ha generado el conocimiento sobre calidad democrática, transparencia, apertura, estos conceptos, pero muchas veces nuestras universidades no son transparentes, ni son abiertas, ni son participativas, y nos parece que es importante que lo sean para que también, para protegerlas, defenderlas y mejorarlas, porque hay algo que no se nos escapa a nadie. Yo creo que esto estaba en el ambiente, también lo estaba comentando Óscar, es que si la formación del conocimiento, el centro de, digamos, los nodos más importantes de generación de conocimiento han sido históricamente las universidades y además las universidades públicas, a día de hoy ya no lo son. A día de hoy probablemente ya todos coincidamos en que son las grandes empresas tecnológicas las que están generando este liderazgo en la investigación, sobre todo tecnológica. Por tanto, bueno, que sean abiertas, que sean transparentes, participativas, nos parece que es importante igual para que sigan siendo confiables y que sigan siendo centros de conocimiento o mantengan esta importancia. En segundo lugar, yo querría citar una investigación que estamos realizando en España, se llama Mapetia, sobre la transparencia algorítmica y la utilización de los algoritmos en las administraciones públicas, sobre todo a nivel nacional, ministerios y organismos públicos. El objetivo es doble, es identificar qué decisiones están mediadas por inteligencia artificial y promover mecanismos de rendición de cuentas de estos algoritmos, algo que nos parece muy importante. Esta investigación la ha protagonizado, la ha liderado la Universidad de los Andes en prácticamente toda América Latina. Nosotros lo estamos aplicando también en España. Creemos que esto es importante, bien importante, que analicemos cómo se está usando la inteligencia artificial y en qué nos está afectando. Hace muy pocos días, como decíamos en este Congreso Internacional, tuvimos una intervención fantástica de Manuel Alcántara, este gran profesor, que nos hablaba de esta nueva alienación del ser humano, este ser humano que todos lo sabemos hoy en día, estamos cada vez más desinformados, probablemente cada vez estamos más desinformados, desde luego estamos más automatizados y probablemente también más enfrentados. Bueno, esto es importante que veamos cómo las decisiones de inteligencia artificial nos están afectando y nos están condicionando. Muchas veces todos usamos la IA para tomar decisiones, para que nos apoye en nuestro día a día y tenemos que evaluar, empezar a tener conciencia de cómo eso puede ser también negativo, puede también pues influirnos en nuestras decisiones cotidianas o las decisiones de unas administraciones o de unas empresas que cambien la vida de los seres humanos, y esto es para bien o es para mal. Hay que cuestionarlo, hay que tener cierta crítica. Y para acabar, hablaría de este número fantástico que se ha lanzado de la revista de Reforma y Democracia, que hemos colaborado. Hay publicaciones muy interesantes, además de la de Óscar y la de un servidor, colaboración con otros autores, con Guido Moncayo y con José Manuel Mayor. Destacaría, por ejemplo, la de Edgar Rubalcaba, que propone nuevas métricas para evaluar la justicia abierta. También, por supuesto, la editorial de Esther, que me parece muy interesante, esa reflexión crítica sobre los desafíos democráticos actuales. Y para terminar, hablaría precisamente de nuestra aportación en la revista en la que yo participo, la que intentamos explorar cómo la inteligencia artificial está emergiendo como un acelerador del gobierno abierto en América Latina, al transformar tanto la manera de gestionar los datos públicos como las relaciones entre Estado y ciudadanía, que decía hace un momento. Y argumentamos que para que la IA cumpla este papel catalizador es imprescindible insertarla en ecosistemas institucionales éticos y participativos. De lo contrario,
puede producir desigualdades, incluso reforzar dinámicas de opacidad. Y el texto propone una tipología de aplicaciones de IA en contextos de apertura y señala los principales retos, que son, todos lo sabemos probablemente, la brecha tecnológica, la gobernanza algorítmica y la necesidad de indicadores específicos para evaluar sus efectos democráticos. Estamos en un Rubicón, estamos en un salto, probablemente en una revolución que va tan rápido que no nos damos cuenta a veces de sus consecuencias y no sabemos si estas son más negativas que positivas o al revés, pero desde luego es conveniente que nos detengamos, y desde luego de la academia más todavía, a cuestionar que ni mucho menos todo lo que está produciendo la inteligencia artificial es bueno, que ni mucho menos todos sus efectos son positivos y que tenemos que tener un componente crítico para que esos efectos negativos, o los más negativos, no lleguen a materializarse. Con eso me quedaría. Gracias, Esther. Bueno, yo voy a tomar un principio que es muy caro para gobierno abierto, que es la centralidad ciudadana. Hay que volver a pensar en la centralidad ciudadana en relación a estos temas que están apareciendo. ¿Dónde está la centralidad ciudadana cuando el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso que uno no debería dormir? Es decir, para realmente poder seguirlo. ¿Dónde está la centralidad ciudadana en la gente que tiene dificultades porque no son nativos digitales para acceder a la tecnología? ¿Dónde está la centralidad ciudadana con todos estos sesgos que se dan en seguridad democrática? Y en realidad lo que termina pasando es que centralidad ciudadana a mí me parece que es un concepto vacío que no se ha puesto en práctica, me parece nunca. Las políticas de Estado abierto, gobierno abierto, no tienden a ser cada vez más universales, terminan siendo cuestiones que involucran estos efectos miméticos y comprenden solamente algunos gobiernos que se quieren promocionar y donde no hay realmente transformaciones sustanciales. Si no se piensa en lo universal, y aquí viene la IA también en estas cuestiones, el rol de las tecnologías respecto a distintos sectores poblacionales, estamos bastante sujetos ya a decisiones homogeneizantes que no tienen nada que ver con cómo la sociedad está construida. Bien, ahora sí, gracias. Victoria, Gracias. ¿tenemos tiempo de hacer la ronda de cierre como hacemos habitualmente con el discurso de ascensor? Estamos, ¿no? Yo creo que sí, pero antes y para que sea muy breve, quería, como dije, pude haber planteado mejor la pregunta porque Ah, entendí momento. con las respuestas que no la voy a replantear porque no hay tiempo, pero quiero decir cuál era la reflexión y la verifiqué escuchándolos. Y era en qué medida estas experiencias, y gracias Mercedes por recordar el episodio de Crisis de la Democracia, digamos, frente a la problemática actual, en qué medida teníamos evidencia, gracias José Luis, de que sí le estamos apuntando a lo que es, gracias Esther, que es la ciudadanía, el bienestar, ¿cierto? Lo colectivo, esa pérdida de lo colectivo. Y allí, digamos, una de las cosas que sí quiero mencionar, y como digo, luego Mercedes plantearás la pregunta estrella chiquita que se contesta en segundos, que es un poco todas, ¿cómo hacemos para que no se disperse, digamos? Y es dejar la pregunta planteada para, como me pasó en el Congreso, que me surgieron más preguntas, pero muchas gracias, para que no se disperse el esfuerzo, digamos, para que todas estas experiencias realmente confluyan de alguna manera, produzcan cambios reales y soluciones reales. Entonces, José Luis apuntaba algo muy interesante y es, bueno, tanta transparencia, tanta información, o lo que decía Esther, vivimos tan desinformados en la era de la información, hay menos transparencia en la era de la transparencia, menos participación, a pesar de que no hablamos sino de eso, y mucho menos colaboración, que serían, digamos, como los puntales de la democracia. Entonces me queda como, no planteé bien la pregunta, pero muchas gracias por las respuestas, porque me fueron muy útiles. Ahora sí, Mercedes, todo tuyo, Buenísimo. el ascensor es tuyo. Dale.
El ascensor, ahora tienen que tomar un ascensor que no es de 80 pisos, les aviso, en unos segundos les pedimos que en una frase, un par de frases nos cuenten eh, cómo ven el futuro, después de todo lo que hemos conversado, si pueden imaginar de aquí a 10 años cuál es el rol del gobierno abierto como concepto y como prácticas diversas que han mencionado, cómo lo ven en la región de aquí a 10 años. Si querés arrancar, Oscar. 10 pisos del ascensor. Yo, a ver, no sé si el ascensor es el de mi edificio, es el Empire State, ¿no? No sé cuántos pisos tiene que atravesar el ascensor. 12, son 12 pisos, son 45 segundos. Ya llevamos 2. A ver, no sé si estoy en un ascensor o en un descensor, ¿no? Saberlo tiene que ver con mi respuesta, ¿no? Porque si ascendemos, estoy convencido de que el Estado abierto va a ser en 10 años todavía la filosofía de gestión pública más innovadora, por lo menos respecto de todos los paradigmas de reforma estatal, de gestión pública que le antecedieron, ¿no? Desde la época de la administración clásica, ¿no? Y que se fueron sucediendo a través de más de un siglo. Y que cuenta, yo diría, con relación a los paradigmas anteriores, con dos componentes esenciales que no tuvieron los paradigmas anteriores, que son, por una parte, la participación ciudadana, ¿no? Y por otra parte, el soporte de esta era tecnológica absolutamente disruptiva. Y en ese sentido, 10 años es un montón de tiempo, ¿no? Porque las revoluciones industriales se han ido achicando cada vez más y estoy seguro que las próximas, las futuras, van a demorar tiempos cada vez menores. Las dos primeras demoraron un siglo cada una, la tercera demoró 30 años. Llevamos 10 años más o menos de la cuarta revolución industrial y probablemente ya estemos pasando a la quinta revolución industrial. Pero también es posible que haya un descensor más que un ascensor, ¿no? Que nos conduzca al temido punto de singularity, ¿no? Que ese punto anticipado por media biblioteca de futurólogos, incluyendo a Stephen King, ¿no? Que no sé si en 2035 o tal vez en el 2050, ¿no? Pueda ser realidad el 1984 de George Orwell, ¿no? Pero solamente 66 años más tarde. Eh, y por último, diría que tenemos, si bien se ha incorporado el tema de la participación ciudadana como un componente esencial, ¿no? Que ya fue planteado hace muchos años por Clinton, presidente Clinton, que decía put the citizen first, colocar al ciudadano en primer lugar, pero no parece ser digamos, todavía esa la posibilidad, ¿no? Porque además el ciudadano sigue siendo un free rider. Lamentablemente, creo que la participación ciudadana es absolutamente esencial y no debe ser solamente un derecho que graciosamente nos es concedido por nuestros agentes públicos, que son aquellos en quienes delegamos, ¿no? La responsabilidad de gobernarnos en una sociedad, en quienes delegamos el poder. Estoy convencido de que la participación ciudadana algún día tendrá que convertirse para que realmente tengamos un Estado abierto en un deber. El ciudadano tiene el deber de participar en las cuestiones públicas y no solamente tener un derecho. Así que esa es mi conclusión, digamos, ojalá ocurra dentro de 10 años. Buenísimo. Empoderar a la ciudadanía también, ¿no? Para que pueda asumir ese rol. José Luis, Ascensor. ¿cuántos pisos tiene tu ascensor? Tu Vivo en un edificio. primero, vivo en un primero, pero voy a hacer como que eso a un décimo. Bueno, hay una cosa importante, yo creo que la apuntaba Óscar, una cosa es lo que creemos que va a suceder y otra cosa es lo que nos gustaría que suceda. Me parece que son dos cosas distintas. Yo no soy muy optimista, no estamos en un momento, hay una canción de los años 80 española que dice malos tiempos para la lírica. Estamos en malos tiempos para la lírica en cuanto a democracia, en cuanto a gobernanza, en cuanto a rendición de cuentas. Me parece que estamos en una época de retroceso. Puede ser que se asiente y puede ser que reaccionemos y resistamos, pero
puede ser que no, también, puede ser que involucionemos. ¿Qué me gustaría? Si tuviera que condensar en un minuto lo que me gustaría que pasara para la próxima década, diría que el gobierno abierto debería ser el puente entre el Estado analógico y la sociedad digital. Su función no será solo transparentar, no será dotar, sino dotar de sentido, de legitimidad a la acción pública en este contexto de automatización, de inteligencia artificial y claramente de desinformación. Y el gobierno abierto del futuro tendrá que dialogar entre la IA, con los datos, con la ética, con la sostenibilidad, que es muy importante en estos momentos y lo va a ser cada vez más, y deberá hacerlo con un enfoque transversal. Sabemos que esta programación de abierto por diseño, cada vez más importante, de la interoperabilidad, de la inclusividad. Y yo, como suelo decir en mis clases, si la burocracia del siglo XX fue la burocracia racional, la del siglo XXI, la de este futuro del siglo XXI que nos queda por vivir, debería ser la de la gestión abierta. Y la de la gestión abierta que es empática y colaborativa. En un momento en el que cada vez la administración y el mundo se está haciendo cada más artificial, pues deberíamos dotarla de más humanidad, de más empatía y de más colaboración. Ojalá sea así, no sé si será, pero lo deseo por lo menos. Pero aportamos, avalamos el deseo, ¿no, Victoria? Ahí va. ¿Esther? Bueno, muy bien. Adopto el descenso. Realmente no tengo demasiadas expectativas y esta cuestión de la singularity puede llegar a transformar el mundo en muy pocos privilegiados y el resto, no sé, arreglándose, sobreviviendo como pueden. Voy a cerrar diciendo algo bueno y es que tendremos en este capítulo, cuando lo publiquemos, en este capítulo del podcast, en este episodio, tendremos el QR que lleva a la revista de la que hemos hablado, al artículo de Óscar, al artículo de José Luis, a la editorial de Esther, a artículos muy interesantes y poco, digamos, de alguna manera particularmente interesantes por su unicidad, como el artículo que hace el análisis, este análisis de contenido, digamos, hacer un análisis como semántico de la historia del gobierno abierto, que a mí me pareció particularmente retador e interesante. Así que una invitación a leer la revista para darle continuidad a este podcast. Un nuevo agradecimiento a Óscar, a José Luis y a Esther por sacar el tiempo y por todo y por la cantidad de tiempo dedicado a pensar, a sentir y a querer mejorar nuestros gobiernos y nuestras democracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.